Todo comenzó cuando mi esposa me dijo que quería jugar a juegos de rol. Pensé en un principio que tenía algo que ver con sexo. Y lo curioso es que si hubiera sacado un disfraz de Wonder Woman lo habría aceptado. Las cosas habían estado frías entre nosotros durante años. Las respuestas cortantes y las conversaciones tensas se habían convertido casi en una norma. Estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para intentar arreglar las cosas. Cuando me dijo que quería fingir ser una niña, sentí muchas más dudas. Si esto fuera en una cuestión sexual, pensé que podría volverse bastante extraño. Incluso mientras me explicaba todo, seguía esperando a que girara en otra dirección. Pensé que eso era lo que tenía que ser, ¿cierto? Pero dijo que no era así en absoluto. Ella solo quería algo de tiempo en el que pudiera comportarse como una niña pequeña. No era demasiado extraño, solo una especie de juego de roles terapéutico. Así lo llamó. Lo admito, no fue lo que pensé. Sin embargo, ella quería que yo empacara sus almuerzos y besara su mejilla antes de ir a trabajar. Quería que le diera el tipo de cosas que yo le daría a un niño, así que le preparé un yogurt, un sándwich de jamón y una manzana. También había una pequeña caja de jugo, todo cuidadosamente metido en una bolsa de papel marrón. Todo su rostro se iluminó de alegría cuando lo vio. A mí mismo se me ocurrió hacer la bolsa de papel color marrón y me dijo que era un buen toque. Recuerdo haber pensado que era el primer cumplido sincero que me hacía en años. Sentí una rara punzada de orgullo por eso. Después de aquello entendí la esencia bastante rápido. Posteriormente ella quería que le preparara los baños y me sentara a su lado mientras jugaba con juguetes. Quería pedirme permiso antes de salir a jugar al patio. Quería espaguetis y salchichas para la cena, gelatina y helado para el postre. Y yo lo hacía todo con una sonrisa. En realidad ella nunca me miró tanto como a un esposo, pero sí como su cuidador. Era como si cada pequeño gesto mío fuera lo mejor para ella. Pensé que la estaba mal acostumbrando, pero no sé, esas primeras semanas fueron bastante agradables. Un día llegó a casa, tenía la tele encendida con dibujos animados antiguos de su infancia y se echó a llorar. Le compré los DVD como una pequeña sorpresa, pero no esperaba ese tipo de reacción. Ella corrió, me abrazó y regresamos al sofá acurrucados ahí durante horas. Fue confuso, pero me gustó. Ella y yo siempre habíamos sido los mejores amigos más cercanos uno del otro y ahora pasaba más tiempo conmigo. Ella finalmente se preocupaba por lo que tenía que decir y realmente me prestaba atención. Una vez le horneé un pastel y ella se sentó en el mostrador pateando sus piernas, haciéndome preguntas todo el tiempo. Le hablé de la receta, de cómo se la había traído mi abuela cuando emigró de Italia y de cómo se había transmitido de generación en generación. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba jugando a actuar así. Ella realmente estaba impresionada por toda la historia. Pero las solicitudes seguían llegando, al igual que la cantidad de tiempo que pasaba interpretando roles. Comenzó como pequeñas rutinas antes y después de su empleo, pero pronto dejó su trabajo y sin previo aviso se convirtió en una actividad de todo el día. Como dije, fue parte de la diversión y no le puse ningún límite. Hizo lo que imagino que hacen la mayoría de los niños durante todo el día. Veía la televisión, jugaba con sus juguetes y videojuegos, corría haciendo ruidos tontos. Pero ella también quería las cosas menos divertidas, así que tuve que ponerle tareas, bañarla, cepillarla y cortarle el pelo. Incluso hacerla comer verduras. Ella me pidió que comenzara a organizarle la tarea, así que compré algunos libros de ejercicios viejos para matemáticas e inglés de bajo nivel. Nunca fue una chica traviesa, pero le gustaba armar un escándalo cuando le decía que hiciera estas cosas, pero a veces captaba una sonrisa maliciosa o un brillo en sus ojos. Había algo intrínsecamente extraño y en realidad un poco divertido en ver a una mujer hermosa sentarse como una niña. Aún así estaba muy lejos de la mujer cautelosa y profundamente arrogante con la que me había casado. Supongo que solo intentó que yo pudiera tener todo en orden, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Hubo momentos en que se sintió mal, raro supongo. Esa es la palabra. Literalmente toda mi atracción por ella se fue por la ventana, pero no me importaba porque no teníamos mucho sexo como marido y mujer. E incluso cuando lo hacíamos no era muy bueno que digamos.
Tal vez si entiendes que no soy una persona social podrías ver por qué dejé que todo esto sucediera. No tengo amigos, nunca los tuve, ni siquiera cuando estaba en la universidad. Su compañía cálida y adorable obró una especie de magia en mí. También creo que influyó que me gustaba mucho cuidar de alguien. En retrospectiva, probablemente debería haber tenido un gato en vez de esposa. Esto parecía seguro, inofensivo, ¿o no? Bueno, sí era así, pero solo al principio. A medida que nos acomodábamos más en una rutina, comencé a sentirme solo nuevamente, solo que era diferente. Esta no era la aburrida apatía de un día en casa tratando de parecer ocupado. Era más como estar de pie sobre un océano y mirar hacia abajo, hacia lo misterioso. Creo que fue la forma en que empezó a cambiar físicamente. Pensé que todos eran cambios deliberados, cosas que hizo para parecerse menos a una adulta. A veces me miraba y no me gustaba. Era una mirada algo extraña. Una vez conocí a una chica cuando era más joven, me miró así y me gustó. Pero viniendo de mi esposa en pijama azul con un chupete en la boca y un sonajero en una mano, Dios, podría haber estado enferma. Y al llegar la noche, la casa empezó a sentirse diferente, más grande y más fría de lo habitual. Empecé a beber por alguna razón, creo que en parte solo para relajarme. Cuando las cosas se estropeaban dependía de mí arreglarlas, cosas como contestar el teléfono o hacer frente a las facturas. Teníamos mucho dinero ahorrado, así que no me malinterpretes, no era como si estuviéramos en circunstancias extremas. Pero no había nadie más con quien compartir las interminables responsabilidades y lo sentí como un peso sobre mis hombros. Al llegar a la mañana tendría que pasar mi rutina con un fuerte dolor de cabeza y descubrí que los días comenzaban a entristecerse. Pasaron meses, tal vez incluso un año entero. Es difícil para mí recordar cualquiera de estos eventos en línea recta y eso no todo es culpa mía. Recuerdo haber pensado que era una niña en crecimiento, pero eso no era cierto en absoluto. Le pedí zapatos nuevos en línea y eran de un tamaño diferente al habitual. Estos eran más pequeños porque dijo que los quería más ligeros, pero había tenido la talla 4 cuando era adulta y en los que compramos eran para un niño pequeño. No sé cómo diablos le quedaban esos zapatos nuevos muy bien. Le pellizqué el dedo del pie y le dije que le iban a gustar. Tengo alegres recuerdos de verla luchar para poner un juguete de peluche en el estante superior, pero ella estaba más alta que yo. Incluso ahora estoy poniendo todo de nuevo en mi cabeza y encuentro pequeñas sorpresas. Siempre tuve la sensación de que si me detenía demasiado para pensar, todo pasaría rápido y lo echaría a perder. Incluso haciendo mi mejor esfuerzo para seguirla, me encontré sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Las cosas se movieron, las habitaciones se reorganizaron y aparecieron nuevos juguetes. Todo sin que yo supiera cómo. Incluso se instaló un juego completo de columpios en el jardín sin que yo lo recordara, pero cuando lo comprobé mi firma estaba en la factura. En un momento ella comenzó a usar pañales y ni siquiera me di cuenta hasta que pasaron los días. ¿Tenía sentido de alguna manera esto? En el momento en que se sintió tan natural y mirando hacia atrás me pareció recordar a mi esposa cuando era niña. No como una mujer completamente adulta. Había estado alimentando a una niña pequeña, abrazándola, viéndola jugar, pero al mismo tiempo no era nada de eso. Era mi esposa sentada allí con sus largas piernas cruzadas y migajas en su barba. Una mañana me desperté con un perro y al día siguiente ya no estaba. Busqué durante horas y horas, sintiendo que me estaba volviendo loco, pero efectivamente había un plato y comida para perros junto a la puerta de la cocina, así que no era como que lo hubiera imaginado. Sin embargo, en ese punto no había ningún perro en la casa ni en el jardín. Agotado y devastado, entré en la habitación de mi esposa para una revisión final cuando, al verla, esta extraña aprensión se apoderó de mí. No podía sacarme de la cabeza el pensamiento de que ella había hecho algo malo. Después de todo era como una niña pequeña, un poco raro, ¿no? No jugaba con otros chicos, ella no se portaba mal, apenas hablaba. Era una buena chica.
claro, pero no necesariamente alguien normal. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, ella no era una niña. Ella era otra cosa. Ahí de pie aprecié lo extraño que había empezado a verse. Su cabello se estaba achicando, no solo se estaba cayendo. Se sentía suave al tacto, suave como la pelusa color melocotón de un recién nacido. Y el olor era exquisitamente desagradable. Era como el olor de un bebé, pero asqueroso como la leche agria. Y se aferraba a ella sin importar cuánto la bañara y lavara su ropa. Hubo días en los que sentí que me podía ahogar hasta la muerte con ese aroma. Así que aprendí a respirar con cuidado por la boca cada vez que estábamos juntos. Sus pupilas eran enormes, demasiado grandes para esas pequeñas órbitas. Sus ojos siempre estaban muy separados, pero colocados en una cabeza con forma de niña parecía que llevaba una máscara de Halloween con ojos de muñeca en lugar de los suyos. A veces la atrapaba mirándome desde una esquina o al final de un largo pasillo. A veces eso significaba que estaba parada allí en la oscuridad respirando de manera audible mientras sus hombros subían y bajaban, mientras un pensamiento invisible la motivaba. Otras veces significaba vislumbrar su cabeza desapareciendo detrás de una pared o puerta en el segundo que me giraba. Ella babeaba casi constantemente y se limpiaba el exceso con la manga, pero gran parte aterrizaba en el suelo de cualquier manera. Hubo momentos en que encontraba pequeños charcos de saliva en habitaciones cerradas, a menudo justo detrás de donde había estado parada. Otras veces pude escuchar su respiración dificultosa a centímetros de mi espalda. Me di cuenta de que yo ya le tenía miedo, y casi grité cuando de pie en esa habitación oscura y silenciosa rodó sobre su espalda mientras dormía en la cuna. Formó una sonrisa y vi que se le habían caído todos los demás dientes salvo unos pocos. Y cuanto más la miraba, más seguro estaba de que ni siquiera eran esos sus originales. Eran demasiados blancos, demasiados pequeños, demasiados parecidos a clavijas para ser los incisivos de un adulto. Secretamente esperaba estar volviéndome loco. De alguna manera esto era mucho mejor. Un día mientras estaba en el baño sonó el timbre. Fue un chillido agudo que rechinó y salté tan fuerte que se me cayó el teléfono. Rápidamente terminé y me acerqué a la ventana con los pantalones todavía abajo. Había una camioneta justo afuera de las puertas de la entrada que estaban abiertas, pero no habían señales de nadie caminando por ahí. Normalmente este tipo de problemas simplemente desaparecería y dejarían el paquete en la puerta, pero algo se sentía tan mal. No podía oír a mi esposa en ninguna parte de la casa. Sin pisadas, sin balbucear, sin juguetes ruidosos o ruedas rodantes. Esa camioneta se veía extraña. La puerta del lado del conductor todavía estaba abierta. El motor aún estaba en marcha. Traté de digerir lo que significaba todo mientras corría escaleras abajo, deteniéndome solo cuando vi que estaba abierta la puerta principal. Una ráfaga de viento sopló a través de la habitación principal, sacando todo el calor hogareño. Tenía imágenes de nuestro juego de roles siendo descubierto y el miedo a la humillación y a la vergüenza por otras personas llenándome la cabeza. Había algo más confuso con todos los pensamientos también. Habíamos pasado tanto tiempo encerrados juntos, mi esposa y yo, a salvo y lejos del resto del mundo. ¿Cómo reaccionaría una persona ante esta situación? Como en respuesta, alguien gritó desde afuera. Bajé corriendo las últimas escaleras y abrí la puerta para encontrarme con mi esposa temblando de miedo con un paquete en su pecho. Él me quería tocar, tartamudeó. Puse mi brazo alrededor de su hombro y comencé a moverla hacia adentro. Lo siento mucho, hombre. ¿Me dejas entrar? Necesito hablar contigo, continuó el hombre. Ella se veía como una mujer y de repente ella cambió de forma. ¿Qué está mal con ella? Nunca había visto algo así antes. No recuerdo lo que dije, pero seguía empujando a mi esposa lejos de la puerta principal, fuera de la sala de estar y dentro de la cocina. Un rápido giro de mi cabeza y vi a mi esposa agacharse debajo del sofá.
Tenía el tamaño equivocado para ser tan rápida y astuta, pero tenía una forma de esconderse y moverse por la casa de modo de que casi nunca la veía, a menos de que ella quisiera que lo hicieras. No lo creo, usted no debería estar aquí. Aparte, no debería andar tocando a mi esposa. Murmuré, pero los pies del repartidor eran lentos y engorrosos. Era como si su cabeza estuviera confundida. Ella, ¿cómo es posible que sea tu esposa si es solo una niña? Creo que yo me equivoqué, lo siento. Dijo como si acabara de darse cuenta de algo perturbador. Oh, maldición, tú no deberías estar aquí. Ahora vete, le dije. No, yo no quise asustarla. Yo solo vi su rostro, pero... Él dejó de resistirse y sus hombros se hundieron. ¿Qué está mal con ella?, preguntó. Lo que pasa es que ella está enferma. Está mal, dije ahogando un sollozo, en parte mentira, en parte verdad. Es una mala condición. El repartidor parecía como si todavía estuviera tratando de ordenar su propia cabeza, pero parecía que lo había comprado. Estaba por marcharse poniendo un pie en los escalones del porche antes de decidir de repente que necesitaba hacer las paces. «Por favor, amigo, no me denuncies», gritó y yo salté un poco. No quise parecer grosero, en realidad mis intenciones no eran esas. Mi corazón empezó a acelerarse. Podía oler a mi esposa, el hedor era casi abrumador. Estaba tan cerca que prácticamente podía sentirla, pero no podía decir dónde estaba. Solo necesitaba alejar a este hombre antes de que sucediera algo terriblemente mal. Balbucié sin cesar sobre que no me ofendería. «Por favor», dije al borde de las lágrimas. «Por favor, vete, por favor». «¿Entendió? Fue un error, yo no quise tocarla», dijo. A veces cuando pienso en retrospectiva veo un destello de comprensión en sus ojos. Parecía empatía. No puedo estar seguro porque todo esto se confundió. La conmoción en sus ojos cuando el brazo de mi esposa lo agarró por el tobillo no pudo ser subestimada. Ninguno de los dos esperaba que estuviera allí. Todavía no sé cómo lo hizo, pero ella estaba ahí debajo riendo con un tono áspero y malvado detrás de los escalones. Antes de que alguien pudiera hablar, tiró con tanta fuerza que el repartidor cayó hacia atrás y su pierna desapareció en las sombras. Con una mano, el hombre que lloraba se apretó el muslo como para aliviar un dolor invisible y con la otra trató de salir entre los espacios de madera de los escalones. Pero mi esposa siempre había sido una mujer fuerte, y ahora tenía un aire extraño en ella. Un poder silencioso y crepitante que la seguía de habitación en habitación. La lucha fue unilateral y el repartidor gritó inquebrantable. Dejó de sostener una pierna y trató de usar ambas manos para tirar, empujar o arrastrarse fuera de ella. No sabía lo que estaba pasando fuera de la vista, pero su rostro no tenía sangre y sus gritos seguían empeorando. Nunca antes había escuchado a un hombre hacer un ruido así, ni siquiera a un hombre adulto. Fue aterrador de una manera que no estaba preparado. Creo que me pidió ayuda en un momento. Pensé en llamar a la policía, pero nunca lo hice. Estaba tan aterrorizado, ni siquiera podía moverme. De vez en cuando se podía vislumbrar una de las manos de los nudillos gruesos de mi esposa mientras tiraba más del hombre hacia adentro de las escaleras del porche. Esas manos parecían tan grandes, tan pálidas, tan profundamente insalubres. Podía escuchar lo que estaba haciendo, pero eso no me llamó la atención hasta que lo averigüé mentalmente mucho después de que terminara. Pero sí, pude escuchar huesos crujiendo y algo como papel siendo rasgado. ¿Pasó una hora? ¿O tal vez unos minutos? No lo sé. El hombre seguía llorando y suplicando y mi esposa seguía tirando de él hacia abajo. Tiraba y tiraba de él. Las escaleras finalmente empezaron a doblarse, pero la madera era gruesa y fuerte. La pregunta final se reducía a qué se rompería primero, una pelvis o una escalera. Los gritos del repartidor me dijeron lo que pensaba que sucedería. Él estaba en lo correcto. Con un tremendo grito de alegría como un niño en su cumpleaños, mi esposa cerró otro puño alrededor de la otra pierna del hombre y tiró con tanta fuerza que se escuchó un crujido repentino.
y su víctima cayó flácida como un juguete que pierde energía por falta de baterías. Lo que siguió fue un silencio tan pesado que lastimó mis oídos, roto solo por el débil sonido húmedo de mi esposa arrastrando al resto del hombre a la oscuridad. El espacio entre cada escalón no podía ser más de 15 centímetros, pero ganó la fuerza bruta. Lo último que recuerdo del rostro del hombre era que estaba pálido y tenía los ojos afuera. La disposición de sus brazos y piernas ya ni siquiera tenía sentido. Parecía una araña después de que la pisas, hecho un puré de papas. Me quedé allí un rato más esperando ir al infierno y volver a escuchar una ambulancia o la sirena de la policía. Pero como dije, vivía lejos de la ciudad. Cuando se me ocurrió que nadie rescataría al hombre, ni a mí, la sangre de los escalones estaba secando. Mi esposa todavía estaba fuera de mi vista, riendo y aplaudiendo como un niño haciendo pasteles de barro. ¡Vamos!, logré decir finalmente, hablando como el padre cariñoso que era. Guarda tu juguete nuevo, te prepararé algo para el almuerzo. Tiempo después me encontraba lavando platos y mirando hacia el patio. Se parecía a un lugar que había visto antes, pero no recordaba dónde ni por qué. Mi esposa estaba en el piso de arriba y yo estaba solo. A menudo la oía jugar allá arriba, haciendo Dios sabe qué con sus pies descalzos golpeando los pisos de madera. Ahora parecía la vida de otra persona. Es difícil de creer que fue la misma mujer que me trajo hasta acá, haciéndome creer en una vida buena y ahora haga todo esto. Me di cuenta de que había un pequeño collage realista con pelo y todo pegado en el refrigerador. Ella lo hizo según con macarrones, pero pude ver la sangre seca. ¿Fue ahí donde terminó el perro?, me pregunté pasando un paño de cocina sobre el mismo plato por segunda hora consecutiva. Después, un movimiento me llamó la atención. En el jardín algo flotó más allá de los altos setos que amurallaban nuestro patio y aterrizó claramente en la hierba cubierta de maleza. Era algo amarillo luminoso brillante que iluminaba como un chaleco de seguridad. Por alguna razón levanté el plato en mi mano y miré. Dios, ella estaba fuera de sí. Era como un gusano en mi cabeza. Podía sentirlo. Tal vez incluso extender la mano y agarrarlo si pudiera concentrarme en él el tiempo suficiente. Pero cada vez que cerraba mi mente en torno a eso, cada vez que comenzaba a sentir la forma de este intruso, esta reestructura de mi propio cerebro se desvanecía. Y luego, así como así, ella estaba ahí. Quizás tenía 9 o 10 años. ¿Cómo había terminado una chica dentro de mi casa?, me preguntaba. Quizás ella estaba perdida. Miraba a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Pude ver por qué estaba asustada y mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo horrible que debía haberle parecido nuestra casa. Debo admitir que hubo un tiempo en que estaba orgulloso de la casa, pero ahora vivíamos en una suciedad decrépita. Por supuesto, la niña parecía asustada. Esta era la mismísima casa aterradora que todos los niños temen, con ventanas rotas y arbustos cubiertos de maleza que ahogaban un patio lleno de columpios oxidados y juguetes abandonados. Y esta pobre chica había perdido su frisbee y... ¡No!, dije. ¡Mi esposa! Pero ya era demasiado tarde. Pude escucharla escabullirse antes de que en la casa se quedara en silencio. Desde afuera la chica comenzó a decir algo. ¿Un saludo, quizás? Había un cuchillo en mi mano que no recordaba haber tomado y estaba fuera antes de que tuviera tiempo, sin siquiera pensar. La niña me miró y al instante se echó a llorar. Corrí hacia ella con un cuchillo en la mano y una mirada asesina sacada de una película de horror. Pero antes de eso, antes de que me viera, ella había estado mirando hacia un matorral de hierba con disgusto en su rostro. ¡No! ¡Alto!, grité. La levanté en mis brazos, incluso cuando ella me rechazó. No me importaba si esta chica pensaba que yo era el mismo Satanás y corría de regreso a casa y le contaba a sus padres sobre el mal hombre espeluznante y llamaban a la policía. No quería que ella muriera. No me importaba. Agarré mi brazo alrededor de su cintura y lo convertí en una banda de acero para mantenerla a salvo. Ella se retorció pero no pudo liberarse y corrí hacia la puerta principal tan rápido como pude llevarla.
Estás bien, ella no te atrapará. Arrullé. Estaba a mitad de camino cuando dejó de gritar y retorcerse. Ahora su cabeza estaba sobre mi hombro y de repente me agarró como si fuera un chaleco salvavidas. Su cambio fue instantáneo y me hizo vacilar. Por un breve momento escuché los pies de mi esposa dirigiéndose hacia mí. Me volví blandiendo el cuchillo como una antorcha contra la oscuridad, pero no había nada. La chica comenzó a gritar de nuevo. Al ver a mi esposa hundirse en la oscuridad, se aferró a mí con toda su alma. ¡No a esta chica! ¡No la trates como bebé! ¡Ese puesto es mío! Ella gritó. ¡No como bebé! ¡No como bebé! Está bien, ella no es mi bebé. Solamente tú lo eres. Trato de sacarla de aquí. Ella no es ningún peligro, le dije. Retrocedí hasta la puerta con cuidado y comencé a preguntarme qué seguía cuando de la nada saltó a la vista y agarró el cabello de la chica, tirando de su cabeza hacia atrás. Ella gritaba con tanta fuerza que su rostro se puso rojo como una remolacha. Saltó arriba y abajo, gritando y llorando como un niño mareado con un regalo de Navidad. Su rostro deforme sonreía, sus encías estaban negras y ensangrentadas, pero sus manos amenazaban con arrancar el cuero cabelludo de la niña de inmediato. Empecé a sentir náuseas al verla. Su tamaño parecía cambiar con cada mirada. No pude encontrarle sentido y sentí que ese gusano dentro de mi mente se retorcía y desalojaba más de mis pensamientos. A veces mi esposa me llegaba hasta la cintura. A veces era una mujer adulta que me rebasaba. Sin embargo, esas manos siempre eran demasiado grandes para su cuerpo, y los copos marrones de sangre todavía estaban atrapados debajo de sus uñas astilladas que me recordaban exactamente lo que quería hacer. ¡No, maldición! ¡Déjala!, grité y arremetí con el cuchillo. El movimiento que me vino en ese momento fue un empujón hacia abajo y el cuchillo quedó incrustado en el hombro derecho de mi esposa. Ella la soltó de inmediato y comenzó a sollozar. Pareció encogerse ante mis ojos y rápidamente dejé a la chica en el suelo y la empujé a través de la puerta. Cerré los barrotes detrás de ella, le grité que corriera y luego me volví rápidamente hacia mi esposa, que se estaba chupando el pulgar y tratando de sacar el cuchillo con la mano. Después de algunos movimientos torpes, agarró el mango y arrojó el cuchillo al suelo. Este rebotó contra el suelo y la sangre relucía al sol. ¡Tú eres como mi padre!, dijo con la voz quebrada y volviendo a la mujer tranquila y autoritaria que una vez conocí. Sus ojos brillantes me taladraron y podría haberme derrumbado bajo esa mirada. El cambio de forma fue tan repentino como una caída de un acantilado. Solo quería lo que él nunca me dio, pero todos son iguales. De repente todo su rostro se arrugó con una retorcida sonrisa infantil y declaró con alegría y deleite, con voz idéntica a la de una niña, esto: ¡Me voy a meter dentro de ti! No sé lo que pasó después, solo sé que la cena estaba fría. Fue la primera comida que le hice después de nuestra pequeña pelea. La había estado inquietando durante horas, llenando de dudas y temores. Pero todo resultó en nada. Era demasiado inteligente para caer en eso, tanto como si había visto el veneno para ratas como si no. No había venido a cenar, ella quería otra cosa. De eso no había duda. Me quedé fijo en el lugar de la cocina, soportando su mirada encima del hombro, y para este punto ya había caído la noche. La única luz estaba en la cocina y era una casa grande llena de sombras negras, tragándose habitaciones y pasillos enteros. A menudo vislumbraba un movimiento como la aleta de un tiburón en la cresta de una ola. Podía ver un trozo de tela azul atrapando la luz de la luna antes de desaparecer en la oscuridad. Ella estaba allá afuera. Y esta vez tenía un cuchillo nuevo. Algo sobre la adrenalina en mis venas me ayudó a pensar con más claridad. Cuando miro hacia atrás en mis pensamientos ya no veía a una niña, sino algo retorcido y deformado por malicia. Una enfermedad había infectado no solo nuestras cabezas, sino el espacio que compartíamos y el mundo en el que vivíamos.
No sabía si era un intruso o simplemente algo oscuro que se había extendido desde adentro, pero me pertenecía de una forma u otra. No podía dejarla vivir. Era un peligro. Amor, la cena está lista, grité. Vamos, ven para acá, cariño. Hubo un ruido de pies en algún lugar del frente junto a las escaleras. No sé por qué me molesté en decir algo. Ella debió haberme visto. Grité de nuevo con voz vacilante por el miedo y el cansancio. Tomé el plato y lo dejé junto al umbral de la cocina, su borde a pocos centímetros de la oscuridad. Debes tener hambre, cariño, le dije haciendo todo lo posible por sonreír. Por favor, cómelo, agregué. ¿Puedes hacer esto por mí? Un solo dedo regordete negro se asomó a través de la puerta y deslizó el plato. Se escuchó un rechinido a través de las baldosas. Algo se sentía mal, pero en el momento solo esperaba que fuera el pánico atrapado en lo profundo de mi pecho. De repente, el plato salió de la oscuridad y me golpeó en la cara. Mi nariz se rompió y mi cabeza se fue hacia atrás y antes de darme cuenta estaba en el suelo con el plato rodando hasta detenerse ruidosamente a unos centímetros de distancia. Estaba entero, pero en un borde estaba cubierto de sangre. Me di cuenta de un sabor a cobre en mi boca y me di cuenta de que era mi sangre en todo ese plato. Me quedé ahí sin hacer nada por unos buenos segundos con agonía sonando en mis oídos mientras abría y cerraba mi mandíbula en shock. Lentamente, capa por capa, las cosas empezaron a enderezarse por sí mismas. Sentí un dolor agudo en la parte de atrás de mi cabeza y me di cuenta de que debía haberme golpeado cuando me caí. Y había un peso encima de mí presionando hacia abajo, haciendo difícil respirar. ¿Acaso me había roto una costilla? Me preguntaba, pero no se sintió así. Se sentía como si algo se moviera, algo afilado y doloroso. Miré hacia abajo con cuidado y vi la cabeza en forma de repollo de mi esposa balanceándose en mi pecho. Grité y la empujé, pero ella apretó con fuerza. Esos desagradables dientes de clavija se enterraron en mi carne y se negaban a soltarse. Estaba abrumado por el disgusto y comencé a golpearla, sacándole profundas hendiduras en el cuero cabelludo y los hombros. Solo cuando enterré un pulgar en su pequeño ojo desagradable cedió y me soltó. Ella se sentó adolorida y mi pulgar se deslizó fuera de ella con su ojo. Pero entonces el odio se apoderó de su rostro y el ojo que le quedaba me miró con expresión asesina. Comenzó a estrangularme. Esos terribles puños se cerraron alrededor de mi garganta como bandas de hierro. Luché azotando mis manos contra el suelo y los muebles desesperados por algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Afortunadamente mis manos se posaron en el cuchillo y lo clavé con fuerza en la carne blanda de su axila. Por un momento continuó con normalidad, pero cuando le clavé la hoja entre las costillas una vez, luego dos veces, la sangre ya había desaparecido de su rostro. Nos empapó a los dos y para mi horror olía a leche agria y a talco. Vi cómo la comprensión de sus heridas apagaba el fuego de sus ojos. Tropezó hacia atrás. Su rostro se arrugó mientras soltaba un grito horrible. Espuma rosada se filtró de su boca mientras jadeaba y se atragantaba. Sus pulmones estaban llenando de sangre y la vi morir lentamente ante mí. Por un lado sentí pena y dolor, pero por el otro sabía que ella se lo merecía. ¿Fue lo suficientemente bueno para ti?, pregunté con una risa surgiendo espontáneamente de mis labios. El sonido de mi propia voz me asustó. Sonaba trastornado, pero no pude dejar de reírme de la broma que había hecho y en poco tiempo mi respiración se volvió corta y mi conciencia se desvaneció por completo. Ha pasado algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y todavía me pregunto si alguna vez esto fue real. Quemé la casa y finalmente pude escuchar el sonido de las sirenas que venían para llevarme. Fue un problema extraño explicárselo a la policía. Ellos tenían evidencia de que había una niña viviendo en el hogar, pero no encontraron ningún cuerpo. Pensaron que yo la había matado y quemé la casa para ocultar las pruebas. Más tarde encontraron el cuerpo de un adulto, pero era del repartidor, no el de mi esposa, y fui arrestado pocas semanas después.
Por supuesto les dije la verdad, salvo algunos de los detalles más extraños. Mi esposa se había vuelto loca. Yo les dije. Ella se quebró, comenzó a actuar como una niña, mató a un hombre y luego trató de matarme a mí. Fue todo lo que les dije. Desafortunadamente para mí no hay registros de mi esposa, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestra vida juntos. Aparentemente yo vivía solo, desempleado, debido a un fideicomiso rico que me otorgó mi familia. La hipoteca no la pagó mi esposa, sino el fideicomiso. Todo esto era una novedad para mí. Porque yo sé que ella era real, lo sé. Todavía tengo las heridas para probarlo y encontraron a esa niña que perdió su frisbee en mi casa, quien sorprendentemente testificó de alguna manera en mi defensa. Yo realmente había visto a una mujer vestida como un bebé, contó. Aunque cuando se le pidió que diera una descripción de cómo era la mujer, ella rompió a gritar y tuvo que ser sedada. Sabía cómo se sentía esto. No podría decirte la edad de mi esposa, su color de ojos, su fecha de nacimiento o incluso su nombre. Todo ha funcionado en mi contra. Creo que estoy en mi segunda apelación, pero mi abogado me dijo que redujera mis expectativas. No tenía certificado de matrimonio. No tenía invitaciones de boda, ni estado civil en Facebook. No había fotos, ni boletos de avión para la luna de miel, ni tampoco documentos oficiales. Cada rastro concedible de la vida de esta mujer simplemente no existe. Tiempo después me las arreglé para hacerme un escáner cerebral y dicen que mi cerebro debería pertenecer a un paciente con demencia, excepto que yo solo tengo 35 años. Todo esto está lleno de agujeros. Lesiones, creo que les llaman. Ese es un buen nombre para esto. Dije que había un gusano, ¿no? Bueno, este me estaba comiendo la cabeza como un corazón de manzana. No hablo de un gusano literal, por supuesto. Aunque creo que no lo sé con seguridad. Aún así creo que me hizo algo en la cabeza, porque incluso ahora solo pensar en él puede hacerme sangrar la nariz. No recuerdo mucho de mi vida antes. Escribe sobre él como un archivo de computadora y borra deliberadamente todo lo que no se ajusta a su propósito. Y por supuesto nunca encontraron su cuerpo, ¿verdad? Un poco cliché, lo sé. Creo que fue un poco tonto de mi parte creer que unos pocos agujeros en su torso la matarían. Eso debería decir. Después de todo, ella estaba jugando a fingir a ser humana tanto como a ser niña. Ahora no sé en dónde se encuentra.